Pero espera un segundo. Bueno, ok. Tribunal Superior, Distrito Judicial de Bugasala, primera decisión laboral en el proceso con radicación número 76. Por favor, doctores, si alguien tiene encendido el micrófono, lo podemos apagar. Mientras, en radicación 76, 109-3105, 003-2016, 0020201. Demandante Diego Arturo Ramos, demandado, Compañía de Puertos y Asociados Compass S.A. y ARL Sura, en el asunto apelación de sentencia. Bueno, en ese orden de ideas procedemos a dejar constancia de los apoderados que nos acompañan en la presente audiencia. Por parte del ciudadano demandante, por favor, dejamos constancia de asistencia. Bueno, aquí está la asistencia del apoderado de la parte demandante, Jorge Arturo Rivera Tejada, de condiciones civiles y profesionales ya reconocidas dentro del expediente. Ok. Por parte de la demandada, Compañía de Puertos y Asociados, Compass, S.A. Buenos días, honorable magistrado, a todos los Buenos días. presentes. Mi nombre es Marta Mariño Castañeda, identificada con cédula de ciudadanía número 52.517.325, tarjeta profesional 172.035 del Consejo Superior de la Judicatura, ya reconocida anteriormente en autos, que vengo actuando desde la primera audiencia. De acuerdo a mi correo, pues ya el que había informado. Ok. Un breve segundo, ya se indica sobre la presentación de alegatos. Un breve segundo.
Apoderados de la parte demandante, de la parte demandada, Vivian, por la sala primera de decisión laboral. En este momento voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, observando el expediente del presente proceso, observo que dentro del mismo se evidencia actuación de la ARL Sura, entidad que en este momento no observamos que esté participando de la presente audiencia. En ese orden de ideas, entonces, como se ha indicado en anteriores audiencias en donde no han participado la totalidad de los apoderados, ya sea de parte demandante, demandada o convocados al presente proceso o a los procesos, se ha considerado que por la novedad de estos medios tecnológicos, sin la presencia de todas las partes en forma virtual, pues no se está adelantando o culminando la audiencia del artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese orden de ideas, como observo, estaba acá revisando nuevamente el expediente, se procederá a reprogramar la presente audiencia, fecha que se puede indicar de una vez para el 10 de junio del 2020, solicitando se proceda a convocar también a la presente audiencia a todas las partes en la presente actuación. En ese orden de ideas, en ese momento, apoderado de la parte demandante, se resolverá sobre la solicitud que usted realiza a través de correo electrónico sobre la inclusión de una documental de la cual, previo a iniciar la presente audiencia en grabación, mediante el correo electrónico de parte demandante y parte demandada, se les informó del contenido de esta petición. Recordemos también que en el Código General del Proceso, ya previendo algunas actuaciones electrónicas, se ha previsto que quien anexe o quien presente algún memorial a despacho judicial también debe dar copia del mismo a través de medios electrónicos a sus contrapartes. Sin embargo, pues esto ya se ha surtido así, faltaría la ARL Sura de la solicitud de incorporación, pues para que en sus alegatos de conclusión también se manifiesten al respecto o al dar continuidad a la presente audiencia. En ese orden de ideas, apoderada de la parte demandada, apoderado de la parte demandante, reprogramará la presente audiencia para acá está, pueden ver en pantalla el calendario, para el 9 de junio del 2020 a las 9 de junio. Tenemos... No 10. Sí, qué pena, 10 es miércoles. 9 de junio del 2020 a las 8:10 de la mañana. Sí. Se solicita que por secretaría ya se compartirá el expediente escaneado, se haga la convocatoria de la presente audiencia a Seguros de Riesgos Laborales Suramericana ARL Sura. Apoderado de la parte demandante también, ¿me escuchas en la presente decisión? Sí. Okay. Señor magistrado, ¿pido uso la palabra un momento? Sí, en uso de la palabra. Ok, señor magistrado, es que la ARL Sura se desistió de ella. Yo desistí y hubo coadyuvancia de Sura y la juez, la doctora Carolina Rendón en Buenaventura, aceptó el desistimiento. Es decir, ya no es una parte procesal dentro del presente proceso, valga la redundancia. Era para hacer esa claridad, señor magistrado, para que revisaran ese detalle. Eso fue en la primera audiencia. Doctor, gracias. Ya que lo indica, sí es cierto, al revisar el expediente sí hubo desistimiento de ellos. Gracias por indicarlo, doctor. No hay necesidad de tomar esta decisión de aplazar audiencia al respecto. Doctor, en uso de la palabra entonces en alegatos de conclusión y sobre la incorporación de la solicitud de documentos que usted realiza. Bueno, listo. Procedo a los alegatos, señor magistrado. Téngase en cuenta que en fecha 12 de mayo del 2015 aún se encuentra proceso de calificación conforme a las pruebas sobrevinientes aportadas al expediente. Dichas pruebas fueron aportadas toda vez de que el proceso aún continúa y esa documentación fue del año pasado. Fechas posteriores en las cuales se colocó la demanda y se celebraron las audiencias.
Ahora bien, señor magistrado, bien es cierto que el señor demandante al momento del despido no se encontraba como tal calificado, pero téngase en cuenta, señores magistrados, conforme la Corte Constitucional y ya también la Corte Suprema de Justicia se indica que el dictamen de calificación es una prueba más, pues el juez tiene facultades probatorias para apreciar la prueba como tal. Esto se ha visto y lo que importa es ver qué tipo de la patología, si es severa o profunda. Eso se ha dicho en la Sala de Casación Laboral, el magistrado ponente Rigoberto Echeverry Bueno, SL 11411 del 2017, erradicación 67595, de hecho del Valle del Cauca. Dice, en concordancia con lo anterior, la Corte ha precisado que no es necesario que el trabajador esté previamente reconocido como una persona en condiciones de discapacidad o que se identifique de esa manera en un carnet como el que regula el artículo 5 de la Ley 361 del 97. Pues lo importante es que padezca una situación de discapacidad en un grado significativo debidamente conocida por el empleador para que se activen las garantías que resguardan su estabilidad. Eso se dice también en la sentencia C del 18 de septiembre de 2012, erradicación 41845, entre otras. Ahora bien, ha sido motivo de controversia por la parte demandada de que dicen que no estaba incapacitado exactamente el día de su despido, pero téngase en cuenta que él tiene túnel carpiano en condición severa y que las funciones que él tiene que hacer, o sea, digamos, chocan con lo del túnel carpiano. Sobre eso de que no esté incapacitado ese mismo día, no quiere decir que el día que no estuviera incapacitado que no tuviera las dolencias y no tuviera el problema como tal. Sobre eso también la misma Corte Suprema, la misma sentencia dijo, pues la discusión en esos términos, lo primero que cabe decir es que no resulta trascendente el hecho de que el trabajador no estuviera incapacitado para la fecha de su despido. Como lo salta la censura, pues como se definió en líneas anteriores, lo importante era que padeciera una condición de discapacidad en grado moderado, severo o profundo. En segundo lugar, como también fue clarificado, el actor no debía contar con un carnet o con alguna certificación que lo acreditara como una persona en condiciones de discapacidad, de manera que el tribunal no incurrió en error alguno al ignorar ese requerimiento. De igual forma, eso se dice respecto a que no se puede decir que la persona está bien porque la persona sigue yendo al trabajo y todo eso. Ha dicho esa misma providencia, que en dicha medida no es cierto que por el hecho de haber seguido laborando o por desempeñarse socialmente de manera adecuada el trabajador estuviera plenamente rehabilitado o que no pudiera ser sujeto a la especial protección de la estabilidad laboral. De manera que en este punto el tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto y protuberante capaz de restarle validez a la sentencia grabada. Otro punto importante acá también es sobre el conocimiento que tenía la empresa. Tenemos que en el interrogatorio de parte y en la prueba testimonial de la gerente de recursos humanos indica que tuvo conocimiento que el trabajador sufría túnel carpiano, pero se agarra del hecho que dice el día que se despidió no tenía incapacidad. De igual forma, aparte de que hubo unos exámenes ocupacionales que hacen parte de áreas de las empresas que están ahí incorporados en el expediente, se tiene que también se hizo un examen de egreso y hay que ver cuál es el objetivo como tal del examen de egreso. Dice, los exámenes de egreso se deben realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador, establecer la existencia o no de un daño a la salud. Dice, es esencial que estos exámenes se manejen con un estricto enfoque ocupacional, pero debe tenerse en cuenta que en la evaluación no es posible que el médico desconozca la existencia de patologías incapacitantes que requieran recibir tratamiento o un procedimiento que le afecte al trabajador en el desempeño de su trabajo habitual. En estos casos, subrayo, se debe suspender el proceso de terminación de contrato y esperar a que se supere la condición adversa de salud. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo dice, séptimo, dar al trabajador que lo solicite orden para hacerle practicar el examen de retiro. Actualmente se le debe dar la orden del examen si es un trabajador que ha presentado problemas de salud. Es necesario que lo haga. Respecto a esta documentación está en el expediente y tiene plena validez porque además fue aceptada y no fue tachada por la parte demandada. Al respecto, el Tribunal Superior de Buga, en proceso llevado por el suscrito, sala laboral en proceso 2016-242 del 24 de octubre, indica a folio 96 aparece rosada copia de la resolución 003 del 2015, de la cual el presidente de la Organización Sindical Unión Portuaria de Colombia, su directiva Buenaventura, designó 2 miembros para su comisión de reclamos. Nombramiento que aparece fechado el 31 de agosto del 2015, dentro del que no se contempla el nombre del demandante. Contado dicho documento con plena validez, al no haber sido tachado de falso ni controvertido por la parte demandante. Por lo contrario, en el proceso manifestó el promotor de la acción de previo solicitar la afiliación a SNTT, había hecho parte integral de Unión Portuaria de Colombia, su directiva Buenaventura. Ahora bien, el último abordaje tiene que ver con que la empresa no pruebe una razón objetiva para el despido, pues el despido fue realizado de manera unilateral.
Téngase en cuenta que la jurisprudencia ha ido variando y se ha ido como acompasando con lo que tiene que ver con la Corte Constitucional. Si anteriormente la Corte Suprema de Justicia en sentido estricto no mantenía una presunción de despido discriminatorio, esa posición cambió a partir de la sentencia del 11 de abril del 2018, radicación 533 del 94, 533-94, mostrada por el declaración de Doña Quevedo, que dice: así las cosas, la Corte abandona su criterio sentado en la sentencia CSJ SL 3611, 16 de marzo de 2020, reiterada en otras, en la que se adoctrinó que el artículo 26 de la ley 361 del 97 de no constar una presunción legal o de que permite deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador de su despido obedeció un móvil sospechoso. En su lugar se postula que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio porque el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada. La causa alegada acá fue: despidieron de manera unilateral. Si bien es cierto, en el juicio se quisieron decir otras cosas, de que había una justa causa y eso, no fue lo que se dijo en la carta de despido. Como tal, no existía la justa causa. Si hubiera existido la justa causa, hubiera un trámite en el cual se hubiera indicado como tal ella. Tenemos que tener en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 62, indica que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causal o motivo de terminación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. Esto ha sido reiterado en la sentencia de constitucionalidad C299 del 98, que dice: de otra parte, quiero recordar que el Código Sustantivo del Trabajo exige el parágrafo del mismo artículo 62 declaró exequible por la Corte en sentencia C594-97, comparece el magistrado Alejandro Martínez Caballero, que pretenda finalizar unilateralmente la relación de trabajo debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de su decisión. Causal que se repite debe estar plenamente demostrada. En consecuencia, no es posible alegar con posterioridad causales distintas a las invocadas. Entonces, señor magistrado, en sentido estricto, los alegatos van para que se confirme la sentencia de primera instancia, pero no se puede dejar de lado que también apelé una partecita, que la partecita fue que las condenas liquidadas por la juez de instancia estuvieron conforme el salario. Ella vio fue nada más la parte del salario básico. Y en el expediente había prueba de cuánto recibía realmente él, por lo cual esas condenas no deben ser conforme al salario mínimo, sino conforme al salario que realmente el trabajador estaba recibiendo. Sobre las pruebas sobrevinientes, para no ponerme cansón en el sentido de citar todo lo que cité en el memorial que ya salió traslado a las partes, téngase en cuenta, señores magistrados, de que hay un artículo en el Código General del Proceso que habla sobre hechos sobrevinientes y también la Corte Suprema ha hablado sobre las mismas. No había posibilidad anterior de aportarlas porque es que el trámite de calificación continúa y son importantes porque tienen que ver con lo que tiene con el hecho genitor de la demanda, lo que se indica del túnel carpiano y ese mismo trámite. Por eso se aportan previamente de que usted le diera traslado a la otra parte para mostrar en qué va el proceso. Y para cerrar, quiero indicar que la sentencia T447-2013, aunque ya deje claro de que no es supremamente importante que tenga un porcentaje ya definido, porque está en un trámite, dice esta sentencia de la Corte Constitucional que en efecto el operador jurídico tiene vedado condicionar el amparo a la evaluación de la invalidez expedida por juntas competentes o al porcentaje específico de discapacidad del trabajador. De similar forma, el patrono tiene prohibido despedir a un trabajador que se encuentre en condiciones de debilidad y que cuente con los factores enunciados, alegando que la calidad de discapacitado solo se adquiere de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Corte Constitucional, sentencia 447 del 2013. En este orden de ideas, por lo que está aprobado en el expediente, señores magistrados, el conocimiento que tenía como tal la empresa, que la empresa no muestra una causal objetiva de despido porque lo despide de manera unilateral con indemnización, lo cual es una causa legal más no justa, pero la legalidad se cae en el evento como en este, en el cual no se podía utilizar. Ya, entonces, en ese orden de ideas, solicito, señores magistrados, que confirmen lo que tiene que ver con todo lo que indicó la juez de primera instancia, pero modifiquen respecto a los valores de las condenas, porque la juez de instancia dio por probado fue el salario mínimo en el expediente. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno. Apoderada de la parte demandada, doctora, en uso de la palabra. Bueno, sí, señor. Siendo esta la oportunidad pertinente, presento mis alegatos de conclusión, las cuales los expongo de la siguiente manera. Tengamos presente que el demandante, con ocasión a la decisión tomada unilateralmente de terminar el contrato por mi representada,
Es allí donde en ese momento no tenía ninguna estabilidad laboral reforzada el demandante. Razones por las cuales la condena que emite la sentencia de primera instancia pues debe ser revocada por lo siguiente. La sentencia SL 2981 de 2019 ha expuesto claramente que, voy a abrir comillas, por tanto, yo voy a traer una parte, si el trabajador solo se encuentra en incapacidad, claramente no tiene la protección de debilidad reforzada del artículo 26 de la ley 361 del 97. Seguidamente, en su aparte de la sentencia ya indicada, asimismo dice, pero si además desde que en él concurre la discapacidad igual o superior al 15% y la condición de incapacidad superior a 180 días por enfermedad general que activa la justa causa de despido, la aplicación de la norma, artículo del numeral 15 del citado artículo 64 del artículo 26 de la ley 361 del 97 se deberá hacer en armonía para que se garantice esa protección. Si observamos dentro de este proceso, de esta sentencia, aquí no hubo una armonía para dar aplicación al artículo 26, precisamente, y lo reitero, porque el trabajador no tiene ninguna discapacidad igual o superior al 15%, y la condición de incapacidad superior a 180 días por enfermedad general. Ello quiere decir que no existe el demandante como pretende la parte demandante que se declare que estaba en debilidad manifiesta. Es una pretensión que en realidad no existe sobre el demandante. Luego, mi representada no tenía por qué acudir al permiso como equivocadamente lo dijo la sentencia de primera instancia, que mi representada debía pedir el permiso ante el Ministerio de Trabajo. Precisamente se hizo uso de lo normado en el Código Sustantivo del Trabajo y era dar por terminado ese contrato, no con indicio de que la situación del demandante porque estuviera alguna enfermedad, sino lo hizo de manera unilateral. Además, bueno, de otra parte, el demandante, pues al momento de la terminación, no tenía ninguna condición de discapacidad, ya como lo referí, y no tenía ninguna incapacidad. De hecho, es de manifestar que la sentencia, el juzgador de primera instancia de manera errada trae las operaciones, las cirugías que se practicaron con posterioridad al despido. Y ello es que encuentra que es una persona que se encontraba, que tenía algunas afectaciones de salud, pero debe observarse que el demandante, después de que mi representada la desvincula, se practican esas cirugías ya con mucha posterioridad. Ello está establecido en el expediente. Ahora, la parte demandante en el proceso refirió en su numeral cuarto que mi prohijado ingresó, en el hecho 4, mi prohijado ingresó y padece túnel carpiano severo, bilateral igual, bilateral, la cual era de pleno conocimiento de salud ocupacional, como consta en el documento de fecha 12 de mayo del 2015. Esto puede ser totalmente pues equivocado, ya que pues para el 12 de mayo del 2015, pues desde luego no se podían conocer esas patologías y no hay prueba que mi representada conociera que para ese momento el demandante tenía esas patologías severas. No se demostró dentro del proceso, no hay una documental de recepción de ese documento que hubiese conocido mi representada. Pero bueno, en fin, aquí lo que tenemos que en sí dilucidar precisamente es si el demandante se encontraba en estabilidad laboral reforzada y primero que todo ya es de manifestar que no se encontraba en esa estabilidad. Ahora, la Corte también reiteró en dicha sentencia que ya había expuesto con anterioridad y dice que a quien le bastará demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación. El trabajador debe probar esa discapacidad. En el presente proceso no se probó esa discapacidad. De hecho,
el demandante desistió, llamó a la ARL para que hiciera esa parte del proceso y desistió de la ARL, ni siquiera esperó el proceso calificatorio. Pero no olvidemos que acá el quid del asunto es que es en el momento que surge ese despido, y en el despido, en ese momento, no son con hechos posteriores, que si el demandante con posterioridad a 3 años, no. La idea es, el punto es calificar en el momento esa condición, en el momento que el demandante fue desvinculado de la empresa, no con hechos, alegando hechos posteriores. Y es claro que el demandante acá no demostró el estado de discapacidad. ¿Para qué? Para beneficiarse de la presunción de discriminación. Luego, es claro que la presunción de discriminación no existe porque el demandante no probó esa condición de discapacidad, como lo establece la sentencia 2981 del 2019. Ahora, el demandante, hay un hecho también muy importante, es que no estaba en proceso de rehabilitación y tampoco tenía una reubicación laboral. Eso, ¿quién lo ha referido? La sentencia 531 del 2000 refiere de esas personas que tienen esa protección, tienen que tener ese antecedente, un proceso de calificación, cosa que cuando hay una interrupción es allí donde se puede observar este menoscabo, pero acá no se puede observar. Más bien, sí debemos observar que aquí lo que sí existió más bien es un indicio por parte del demandante, que de hecho fue denunciado por mi representada ante la Fiscalía. Es lo siguiente: dentro del proceso, el demandante, durante la vinculación laboral, previo a su desvinculación, el demandante solicitó un retiro parcial de sus cesantías. Cuando ya llegó para ello, para constatar unas mejoras a su vivienda, allegó un certificado de libertad de la Oficina de Instrumentos Públicos. Este documento es totalmente válido y el demandante no lo desconoció ni lo tachó en el proceso. Ese certificado de libertad que aportó el demandante, el cual él mismo lo reconoció en el interrogatorio de parte, es un documento donde él hacía ver que él era el propietario de ese inmueble. Mi representada confirmó, expidió otro certificado con el mismo número de certificado que le allegó el mismo demandante para solicitar esas cesantías, y resultó que este certificado de libertad que aportó el trabajador, el demandante, no era inexistente. Es decir, que el demandante allegó un documento que no era real. Y esas circunstancias tienen que verse en el proceso más bien. O sea, acá lo que se debe ver no es que el demandante hubiese sido desvinculado por su cuestión de salud. No es cierto. Acá es claro que el demandante tenía un indicio de que allegó unos documentos y que mi representada terminó el contrato, no quiso verse en trámites y más bien se inició y presentó la denuncia pertinente. Prueba de ello obran los documentales, el certificado de libertad, tanto aportado por el demandante como el verdadero certificado de libertad que aporta mi representada y que se expide en ese momento. Así que más bien ese indicio es con ocasión al comportamiento que tuvo el demandante. Si bien no se alegó en el proceso y como no tenía ningún indicio, pues mi representada, de manera plausible y como lo establece lo normado por el Código Sustantivo, pues da por terminado el contrato de trabajo. Razones por las cuales no puede inferirse que el demandante fue discriminado y fue despedido por su situación de salud. Ahora, cualquier persona, no por el hecho que tenga cualquier patología o una circunstancia de salud, debe ser de manera extenderse o desbordar lo que establece la Corte Suprema de Justicia, y que, como ya lo referí, es una sentencia del año 2019 y establece esas condiciones y dice que debe operarse de manera armónica para poder encontrar verdaderamente que esta persona sí es discapacitada, sí goza de esa protección, pero es en armonía con ello, con esa condición de que tenga una discapacidad igual o superior al 15% y que la condición de una incapacidad
y la condición de una incapacidad superior a 180 días, que el demandante no lo tiene. De hecho, el demandante a la fecha sigue laborando, no ha tenido ninguna incapacidad laboral. Así que no podemos esgrimir y equiparar una circunstancia como lo pretende la parte demandante, a que es una persona protegida y que debe armonizarse la protección establecida en el artículo 26. Por tanto, no es plausible. Ahora, respecto de la documental aportada, que me parece ilegal e improcedente, toda vez que, primero que todo, el tribunal no pidió ninguna prueba y debe decirse que esa prueba pues debe rechazarse, ya que pruebas sobrevinientes en el código no existen. Ello viola el debido proceso del derecho de defensa. Además, reitero, lo que se califica acá es si en el momento del despido mi representada despidió a esta persona en un estado de debilidad manifiesta. Y como según mis argumentos, no existe esa situación que pretende la parte demandante que tiene una estabilidad manifiesta, pues, señor magistrado, debe revocarse la sentencia, ya como lo indiqué y conforme referí los apartes muy sustanciales de la Corte Suprema de Justicia, lo cual esto no es de manera automática, simplemente referir una simple patología y decir que fue despedido sin ninguna justa causa. Por las razones, honorable magistrado, le solicito se revoque la sentencia y se absuelva a mi representada de todas las condenas. Otro punto, señor magistrado, qué pena, es que es de manifestar que referente al petitum que pretende la parte demandante de reajuste de la indemnización del despido, debe decirse que el demandante jamás discutió, ni esto fue hecho, ni fue objeto de las pretensiones. De hecho, el demandante dice que se sostenga el reintegro ordenado por la tutela. Gracias. Ok. Apoderado de la parte demandada, un breve receso, aunque pues en este sistema la grabación es continua, para decidir sobre la petición a audiencia y ya, si es del caso, indicar sobre sentencias. Un breve receso. Gracias. Muy bien. Bueno, doctor. Bueno, retomo audio, apoderado de parte demandante, de parte demandada. Dialogado acá en sala, pues por otro canal virtual. En cuanto a la solicitud que por correo electrónico realiza el apoderado de la parte demandante sobre inclusión de medios de prueba, sustentando en su escrito virtual o electrónico las condiciones de sobreviniencia, también como de modificación de la relación sustancial, pues estas ahora debe mencionar que propiamente en segunda instancia habrá una limitación o una modalidad diferente a primera instancia en el sentido del artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
precisamente una de las condiciones, como se indicaba en los alegatos de conclusión del apoderado de la parte demandante, es que se considera que ello está relacionado o modifica la relación sustancial que se discute al tiempo pues que es sobreviniente. Sin embargo, pues la sala no comparte los criterios de argumentación de la apoderado de la parte, que propiamente el proceso en curso, como bien se indicó en los alegatos cuando se menciona sobre la solicitud de este medio de prueba, que sea del caso aclarar de lo que se ha trasladado es de la solicitud, no propiamente de la prueba, pues para ello falta que la segunda instancia acepte esta solicitud. Entonces, como estaba indicando, en cuanto a la relación sustancial, como bien se indica, en cuanto a proceso en curso, no se observa que propiamente la documental que se allega pues esté relacionada con la definición de una relación sustancial, por lo menos sumariamente la definición de una relación sustancial. Y en segundo lugar, como prueba sobreviniente, pues no se puede determinar ese carácter en el sentido que hace relación al proceso en curso, proceso que bien precisamente desde los trámites anteriores que dieron origen al presente litigio, no les dice que se haya podido iniciar y en ese sentido que se haya podido solicitar oportunamente en la primera instancia, en la demanda y en la oportunidad de reforma a la demanda, pues la mención sobre esta circunstancia del proceso de calificación. En ese orden de ideas, pues recordemos que la segunda instancia está más limitada en virtud del artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues precisamente en el sentido de guardar la oportunidad que en primera instancia, en la demanda, la contestación, la reforma y la contestación a la reforma, pues bien puedan las partes en audiencia debatir y con una mayor garantía de términos procesales e instancias, como sería pues precisamente la apelación, la presentación de medios de prueba o la solicitud y decreto de medios de prueba. En ese orden de ideas, la sala primera decisión laboral, en primer lugar, procede a no acceder a la solicitud de inclusión de medios de prueba que hace el apoderado de la parte demandante conforme correo electrónico remitido a esta sala. Decisión que observamos se notifica en estados en forma virtual, que por demás actuamos conforme la emergencia epidemiológica decreto 491 en lo pertinente, así como los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que han permitido pues levantar las excepciones sobre la suspensión de términos desde el 11.549 y el 11.556 del 2020, del 7 de mayo del 2020 y del 22 de mayo del 2020 precisamente. Entonces esta decisión se notifica en estrados en forma virtual. Notificado en estrados, si muy brevemente apoderados de la parte demandante desean hacer alguna manifestación al respecto. Apoderado de la parte demandante, doctor Jorge Arturo Rivera, y después doctora Marta Marín. En uso de la palabra. Bueno, listo, doctor, muchas gracias. La única manifestación que quería hacer al respecto era que no fue aportado en reforma de demanda porque es que este proceso tiene ya 2 años más o menos de haberse dictado sentencia y esa documentación surgió el año pasado. Sin embargo, yo no voy a colocar reposición a eso y me atengo a la decisión que tomó la sala. Únicamente la manifestación que quería hacer sobre ese puntico de que no hubiera sido, había imposibilidad práctica de hacerlo por las fechas en las cuales han sido dadas. ¿Ya? Ok. Apoderada de parte demandada. Apoderada de parte demandada. ¿Alguna indicación? Bueno. Señor magistrado, no tengo manifestación. Estoy conforme con su decisión. Ok, doctores. En algún momento ustedes no ven nuestra cámara. Eso es una situación de manejo de banda de ancha, de banda de internet. Si ustedes llegaran a tener una mala señal, pues una recomendación en estos aplicativos es apagar la cámara como apagar el video entrante. Eso hace que pues por lo menos el sonido mantenga una mejor transmisión ante pues estas dificultades que tenemos para la realización de audiencias presenciales. Continuando acá con el tema que nos convoca, ya por favor la sala primera decisión laboral
la doctora Consuelo Piedrahíta Alzate, la doctora Gloria Patricia Rona Bolaño, encuentran procedente proferir sentencia al respecto. En ese orden de ideas, entonces, se procede a indicar lo correspondiente conforme al artículo 282 del Código General del Proceso. No se hará un recuento de los antecedentes por proferirse esta sentencia en oralidad. Se indicará únicamente desde la apelación. Y en efecto, la sentencia que nos indica presenta lo siguiente. La apelación de la parte demandada. La apoderada de la parte demandada, en forma relevante, indicó que la acuo da por cierto un hecho que no le es aplicable al demandante, que no es una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, pues si bien se manifiesta esta jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha establecido ciertos criterios. Estos que no son aplicables al caso que se observa, por tanto, el demandante no tiene las mismas condiciones parecidas a la jurisprudencia indicada. En primer lugar, el demandante no goza de una debilidad manifiesta porque para la fecha del despido se encontraba trabajando de manera normal. Lo confesó en el interrogatorio de parte. Considera que la falta de apreciación de tal interrogatorio, de otra parte, indica no se tuvo en cuenta que el demandante no tenía prescripción médica alguna de su EPS o ARL. Tampoco la representada tenía conocimiento. Manifiesta que si bien tuvo conocimiento en el examen de egreso, el mismo el 2903 del 2016, el médico realizó anotaciones que interesan al caso donde se indicó el síntoma de túnel carpiano y donde se refiere apariencia general buena, realizando descripción de su condición, y este manifiesta encontrarse bien, de lo cual se observa el demandante no tenía incapacidad ni estado de debilidad manifiesta alguna, análisis que resulta ser contrario al establecido en la jurisprudencia. Indicó que no hay prueba que así corrobore ni de su EPS o ARL que las incapacidades médicas fueron todas en un total de 4 años posterior, lo que demuestra que no existe un estado de debilidad. Señala además su preocupación en la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional, ya que no pueden ser analizadas de manera deliberada y por tanto manifiesta inconformidad con la aplicación al caso concreto, aun cuando el demandante no se enfermó por una condición laboral, no estaba en un proceso de calificación, indicó, y manifestó que no estaba en un estado de debilidad manifiesta, estableciendo los preceptos constitucionales en el sentido de indicar que se encuentra en ese estado de debilidad las personas que acrediten tal condición. Y el despacho no analizó las labores desarrolladas por el actor como despachador, indica que sus padecimientos no influían en sus labores y la enfermedad que padecía no era una enfermedad que le impidiese trabajar. Tal amparo constitucional se infundó en el hecho de la no solicitud del permiso para despedir, no en el hecho de la debilidad manifiesta. Y así el proceso ordinario se le condena por incurrir en una discriminación y no solicitar el permiso. Encuentra que tal condena se encuentra desproporcionada en el sentido que el demandante, al no presentar una patología severa que le impida hacer sus labores, aunado al hecho que se presentó despido injustificado por la adulteración de documentos, debió tener en cuenta que fue el demandante quien solicitó el retiro de cesantías y presentó un certificado de traición diferente al emitido por la oficina de registro, situación que confiesa él mismo, y fue una de las razones para el despido, no su situación de salud como lo venció el acudo. Indicó que la demandada no debería solicitar autorización al Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta que el actor se encontraba trabajando. La empresa no tenía conocimiento que presentase tales quebrantos de salud, tampoco tenía restricción ni incapacidad para laborar. Lo que se concluye es la inexistencia de la debilidad manifiesta y por tanto no era la autorización y que la terminación no se dio con vulneración al debido proceso, lo que no fue verificado por la CUO, por lo que solicita se revoque en su totalidad la sentencia apelada por no encontrarse en tal debilidad y que no les es aplicable el precedente constitucional. Las situaciones allí planteadas no son similares a las debatidas y de hecho el actor desistió de la concurrencia de la ARL y al no probarse una pérdida de capacidad laboral no existen elementos para despachar condena. Análisis de la causa. Con la delimitación que corresponde al principio de congruencia, numeral séptimo, artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y 281 del Código General del Proceso, consonancia, artículos 66, 66A del Código Procesal del Trabajo y 328 del Código General del Proceso, esto es, sujeto a las materias objeto del litigio y apelación, resolviendo conforme el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social
y de acuerdo con la indicación probatoria por relevancia al asunto discutido, se resuelve el fin que convoca esta sala y allí se expone. El problema jurídico concierne la procedencia del reintegro del actor por razón de debilidad manifiesta y la procedencia de las sanciones que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. La relación laboral no es objeto de estudio en la alzada. El fin de resolver el recurso presentado es el análisis que realizará esta sala a partir de la inconformidad con lo sustentado, en donde la CUO consideró viable la procedencia del reintegro del actor al encontrar demostrado su estado de debilidad y la condena por la sanción en el artículo 26, Ley 361 de 1997, y se abstuvo de despachar condena por indemnización que trata el artículo 65 por no acreditarse que la demandada se sustrajera del pago de acreencias laborales. Entonces, es preciso recordar que el objeto del litigio y del cual se pide valoración probatoria se encuentra enfocado en demostrar que el actor fue objeto del despido, el cual considera ineficaz conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y por consiguiente solicitaba su reintegro, aclarando que en sentencia de tutela resuelta la impugnación por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura se ordenó el reintegro del actor como mecanismo transitorio. En este sentido, en lo que respecta a la protección deprecada en virtud del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, ha sido un criterio compartido por la Honorable Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia que la afectación en salud tiene que tener algún grado de relevancia, sentencia SU 047 del 17. La segunda desde una visión normativa integradora del derecho del trabajo y la seguridad social, que ha fijado pautas, presunciones y cargas de la prueba sobre la protección en caso de despido. Sentencia del 11 de abril del 2018, radicado 53-394, conforme lo descrito en los hechos de la demanda y el soporte clínico que se refiere a un procedimiento quirúrgico. La sala encuentra que tal condición pretérita de salud no da cuenta de una afectación probada como sustancial en la salud del demandante. Tampoco fue probado algún grado relevante de pérdida de capacidad laboral y tampoco se demostró mediante dictamen o con prescindencia de este que se evidenciara la existencia de alguna enfermedad catastrófica o progresiva. En rigor de prueba sobre alguna pérdida de capacidad laboral también ha sido enunciado en reciente pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL 1360 del 2018. Allí consideró, comillas, en esta dirección la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, le hace a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Esto en oposición significa que las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo. Lo que atrás se afirma deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues claramente en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad. Lo que se sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se dispone que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación. Lo que contrario sensu quiere decir que si el motivo no es su estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera. Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye de suyo que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la sala, no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues se repite, quien alega una justa causa de despido enerva la presunción discriminatoria, es decir, se soporta en una razón objetiva. Con todo, la decisión tomada en tal sentido puede ser controvertida por el trabajador, a quien le bastará demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que de contero implica que el empresario tendrá el deber de acreditar en juicio la ocurrencia de la justa causa. De no hacerlo, el despido se reputará ineficaz. C. 531 del 2000, y en consecuencia procederá el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, más la sanción de 180 días de salarios consagradas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, comillas. Y es
en este último acápite citado, retoma la sala, pese la existencia del despido, aunque el recurso de apelación cita eventos relacionados a una probable justa causa que finalmente fueron desestimados por el empleador al acto de terminación unilateral. La sala no puede establecer grado alguno de una afectación en salud relevante para el actor en época de la terminación del contrato de trabajo en torno a una discapacidad existente notoria o con dictamen, o bajo una enfermedad catastrófica, en referencia a la notoriedad de la discapacidad, aunque no existiera dictamen para el momento del despido, sin que con ello se insista en tesis anteriores de la doctrina sobre porcentajes mínimos de PCL, que la protección al trato discriminatorio por razón de discapacidad se articula a una afectación en el rol del trabajador, siquiera mínimamente relevante, en atención a que no toda afectación en salud se torna como consustancial a la protección de una persona en discapacidad. A título de ilustración, no propiamente en sentido de su vigencia, sino del aspecto de la deficiencia, el decreto 1507 del 2014, Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, integra elementos propios de la determinación de la pérdida de capacidad laboral que solo se estima cuando es mayor al 5%. Desde su título primero de eficiencias, considera la necesidad de fundamentación en pruebas idóneas, historial clínico, exámenes físicos, estudios clínicos y pruebas, con graduación entre deficiencias y porcentajes, aunado a las clasificaciones según la presentación de síntomas y signos en el tiempo, el porcentaje de compromiso anatómico funcional, ajustes moduladores y carga de la adherencia al tratamiento. Sin entrar a la descripción del título segundo, rol laboral y ocupacional, la sala con lo anterior explica que tal condición enunciada de salud del actor debe dar cuenta de una afectación probada, de acuerdo con un dictamen que válidamente pueda manifestarse sobre la condición de discapacidad subyacente a la pretensión enunciada en las pretensiones, en relación a una posible deficiencia y discapacidad, o como lo indican, afectación en salud. Se itera, se trata de un conflicto que debe incluir certeza probatoria, mediante dictamen o con prueba técnica o con prescindencia de este, que se evidencie discapacidad, existencia de alguna enfermedad catastrófica o progresiva, sin lo cual no es posible atender inconformidad en la apelación como elemento posible para los efectos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y es cuando estos elementos no están presentes en el proceso, aunado que la cuestión sobre una justa causa aducida por el empleador, que resultara como efecto directo a la condición de salud del trabajador, debe ser un planteamiento de litigio. Al verificar el acervo probatorio recaudado, la documental contiene electromiografía y neuroconducciones de miembros superiores, enero 2013, folio 29, orden clínica sin fecha que da cuenta de consulta externa por medicina de trabajo, folio 29, folio 33, historia clínica general, folio 34-37, con egreso, síndrome de túnel carpiano y epicrisis, orden de programación quirúrgica de fecha 807 del 15, folio 38, formato de intervención quirúrgica del 80715, que da cuenta de la intervención quirúrgica del actor, folio 39. Orden de servicio, folio 40. Solicitudes y órdenes de procedimientos quirúrgicos, folio 4143. Comunicación del proceso disciplinario, de fecha 7/03/16, folio 4445. Cuenta de la situación de alteración de documentación por parte del actor, del documento público de certificado de tradición y libertad inmueble. Carta de despido unilateral 17/03/16, folio 46. Contestación, acción de tutela por la demandada que expone la situación planteada al momento del despido, folio 48-59. Contrato de trabajo, folio 63-64. Tutela y sentencia de tutela segunda instancia, folio 15-28 y 267-274. Trámite que, si bien decidió revocar la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal en Buenaventura, concedió de manera transitoria el reintegro del trabajador, fundando su decisión en el hecho de la vulneración del debido proceso del actor al no concluirse el proceso disciplinario adelantado al mismo, ordenando el reintegro. Del anterior documental analizada en conjunto con las declaraciones, si bien el actor presentó patología de túnel carpiano,
También es evidente que no se encuentra documento idóneo que acredite al 17 de marzo del 2016, el despido, que el actor se encontrase en un estado de debilidad manifiesta propiamente establecido bajo la existencia de una discapacidad fundada en una deficiencia en su salud relevante. Pues si bien el actor presentaba un cuadro clínico que indicaba el desarrollo de la patología, no se encontró acreditado en debida forma por el convocante a la litis que tal patología se convierta en el fundamento o razón del despido. No existe presupuesto de discapacidad probada que active la presunción en contra del empleador, y en la valoración de lo aportado puede establecerse que dicha circunstancia no conllevó recomendación por parte de la ARL en el desarrollo de la relación laboral hasta el extremo contractual indicado como despido. Situación al indicar que nunca se aportó al área de recursos humanos. Así, el dicho de Xiomara Valdiris, minuto 4439, directora área gestión humana de la demandada, quien manifiesta desconocer que con anterioridad al despido efectuado, si bien fueron presentadas incapacidades por el actor, las mismas no superaron los 3 días y que solo con posterioridad a dicha data se presentó incapacidad por 23 días concernientes a procedimiento quirúrgico practicado al actor, aunado que no se aportó dictamen, como se indicó, Junta Calificadora, que dé cuenta del grado de afectación del mismo. Razones que permiten colegir a esta sala que la condición de debilidad en los términos antes expuestos no fue demostrada, ya que si bien se buscaba darle valoración probatoria al historial clínico aportado, era menester de este propender o enfocar la carga probatoria en el hecho del despido por dicha circunstancia y no otra. Por tanto, en el contexto de la absolución procedente sobre lo pretendido, que el actor fuera declarado sujeto bajo estabilidad laboral reforzada, se revocará la decisión objeto del recurso y se absolverá de todas y cada una de las pretensiones derivadas de la declaratoria de debilidad manifiesta, comprendiendo que se refiere al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en cuanto a la indemnización del artículo 65 CST no fue objeto de reparo por el actor. Retomando lo expuesto, no existe lugar a la declaratoria del reintegro definitivo y a las sanciones contenidas en la Ley 361 de 1997. La terminación del contrato no permite fundarse en presunción que fuera por su estado de salud, sin perjuicio de la acumulación de días de labor posteriores la acción de tutela y despido que originó el litigio y que actualicen el estado de cuenta bajo el artículo 64 del CST a favor del trabajador, en caso que la accionada considere, una vez ejecutoria de esta sentencia, en la conclusión que incorpora, actualizar la voluntad de terminación del contrato de trabajo que había sido suspendida transitoriamente, sin costas por la prosperidad del recurso, las de primera instancia a cargo de la parte actora por el resultado del proceso. De allí se deriva también las inconformidades de parte demandante sobre las condenas de las cuales estamos observando que se revocaron. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, revocar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura del 21 de noviembre del 2017, siendo demandante Diego Arturo Ramos Martino, identificado con cédula 16503-792, y demandada de la Sociedad Compañía de Puertos Asociados S.A. Compass S.A. NIT 800-156-0446, para en su lugar absolver a la misma de todas y cada una de las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo, sin costas en esta instancia. Las de primera instancia a cargo de la parte actora por las resultas del proceso. Se notifican estrados virtual, el magistrado y magistradas, Carlos Alberto Cortés Corredor, Consuelo Piedrahita Alzate, Gloria Patricia Ruano Bolaños. Se notifican estrados virtual. En este momento se le da el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante y después a la apoderada de la parte demandada. Doctor, en uso de la palabra.
Listo, muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, quiero indicar de que como se puede hacer en este instante procesal, también interpongo recurso de casación a fin de que el tribunal haga las liquidaciones correspondientes de aquellas condenas que no fueron dadas en apelación, lo que tiene que ver con las diferencias que se indicaron, que aclaro lo siguiente, no fue como tal una pretensión. Lo que sucede es que al momento de que la juez valora el reintegro, ella verifica mal lo que es el salario como tal que estaba aprobado en el expediente. Entonces solicito de que se hagan esas liquidaciones para previamente se pronuncie en la sala si concede o no concede el recurso, lo cual dejo, o sea, no necesita que yo dé una liquidación como tal, sino simplemente hacer la manifestación que puede ser en este instante procesal. Porque además también, digamos, lo que eran las funciones del trabajador tenían que ver con lo que era la patología médica. Muchas gracias, doctor Corredor. Ok. Apoderada de la parte demandada. Apoderada de la parte demandada, en uso de la palabra. Sí, señor. Conforme con su decisión, sin embargo, pues reitero que lo que pretende la parte demandante es como rehacer un hecho nuevo dentro de una pretensión nueva dentro del proceso, ya que el mismo nunca fue discutido en el proceso. De hecho, reitero, el demandante en sus pretensiones refirió darse lo dispuesto por el reintegro y nunca se aducieron reajustes referentes al reintegro. Así Por favor, dejo doctores, mis manifestaciones. ya indicaron sus correos electrónicos. Por secretaría también se les contactará para que tengan copia de la presente audiencia o se les indicará el link donde pueden descargar la presente audiencia. Fue debidamente interpuesto recurso extraordinario de casación por el apoderado de la parte demandante. Sobre el mismo se resolverá en auto en atención del interés económico al respecto. Recuerden, doctores, deben consultar los estados. Ya hay conexión con el sistema siglo XXI, lo que por parte externa es la consulta de procesos, pero también recuerden en la página de la rama judicial, en la subpágina Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, también pueden consultar los estados en forma electrónica mientras estemos en esta emergencia. Se notifican estrados, entonces lo decidido, se tiene por interpuesto el recurso extraordinario de casación por apoderado de la parte demandante y está pendiente pues el estudio sobre, como lo indicó él mismo, que tenga el interés económico al respecto, mediante auto que se emitirá posteriormente. Nos acompañó la doctora Consuelo Pireita Alzate. Doctora Consuelo, en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Ok. Nos acompañó la doctora Gloria Patricia Ruano Bolaños. Doctora, en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Sí. Ok. Y bueno, tenemos en este momento 11:14 de la mañana del 2 de junio del 2020. Se declara terminado el objeto de la presente audiencia. Se termina la misma, podemos colgar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, que estén muy bien. Buen día, doctor. Buen día. Que estén muy bien, gracias. Gracias.